Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre los hechos de los apóstoles. Hoy queremos iniciar con este segundo viaje que hace Pablo, varios lugares que va haciendo como misionero. Los lugares por la fuerza apostólica, ¿verdad?, que recibe Pablo. Ay de mí si no evangelizara, una de las frases características de San Pablo. Miremos y estudiemos este capítulo 16 del segundo viaje misionero de Pablo por las tierras de Grecia principalmente. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día a día. Bueno, qué interesante, Pablo llevando Pablo estamos hablando aquí de Timoteo. Aquí había sido Pablo, le conocen en este capítulo 16, comienza a entrar otra figura en este bebé de Pablo con Bernabé y también Juan Marcos, ¿se acuerdan? Hemos concluido el capítulo 15 diciendo de la separación entre Pablo y Bernabé. No cuenta mucho, ciertamente, San Lucas, estas diferencias o dificultades que pudo haber existido entre Pablo y Bernabé y sobre todo con relación a Juan Marco. Pero se acuerdan que en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 36 hasta el final, es decir, hasta el 41, algún tiempo después Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Qué lindo entonces, ¿verdad? Habíamos reflexionado y habíamos estudiado este aspecto, la preocupación de un pastor. Prácticamente Pablo lleva las embacueras, por decir así, es decir, por el pueblo, por esa iglesia que él había iniciado, quien había predicado a Jesucristo, quienes habían aceptado la palabra de Dios como una promesa realizada en la persona de Jesús.
Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos. Ana avena, vea la de problema de Ana. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Ciertamente que aquí nosotros, por otros libros, después Pablo parece que se va a reconciliar de nuevo con este Juan Marcos. Parece que al comienzo no le gustó un poco la actitud porque mientras ellos iban anunciando la palabra de Dios, donde ellos se estaban proyectando para comenzar a trabajar. La predicación a gente que uno ni conoce, ¿verdad? Por una parte, y tampoco sabe qué reacción van a tener. Y parece que Juan Marcos después se separó, volvió a Jerusalén. Sin embargo, Pablo y Bernabé continuaron. Y ahora, sin embargo, ya al final del capítulo 15, vuelve a aparecer la figura de Juan Marcos. Y justamente el Bernabé, dice, es el que le quiere volver a llevar. Tal vez este Juan Marcos después se arrepintió, o si no cumplió alguna misión, o si no quiso luego separar. No te cuenta nada. Va la motivo, va a para anda para la ouyehina, va para Bernabé la ave, o era hace Hendiecuera o Guatajanma, ¿verdad? O sea, para volver a lo que Pablo está diciendo, volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado. De cierta manera, Juan va viendo ya pues en el sentido de que y ellos pasaron de todo un poco, ¿verdad? Pasaron las de Caín ya de ayer, o sea, dificultades muy fuertes, muy difíciles. Y ahora entonces por eso Pablo parece que se opone. Sin embargo, Bernabé quiere que Juan Marcos les acompañe. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, la palabra de Dios viene como siempre a nuestro encuentro y hoy desde el libro de la sabiduría estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Porque el Espíritu Santo, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua. Queridos amigos, qué hermoso esto, ni hace falta explicar tanto, porque la sabiduría pearanduca tu peago y seina esa peñan de yara. Oye, cuacañan de esa porque peñan de puesto peñan de coebe, peñan de ni ame a peisa de ñe punu ayepa, yagüero guata peñan de coe. Hacer que verdaderamente la comunidad, la familia viva de acuerdo a estos principios y estos valores que el Señor nos presenta, el Señor nos llama. Es tan importante cuando nos dice que la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Upeana eteo eñan de yasura llana haña muyana peñan de nenondepe, ¿verdad? Para que comencemos a cambiar, comencemos a esforzarnos, porque el Señor se deja encontrar ciertamente, pero ñente ya de cara. Hañan de ñaña muyana con ese compromiso serio de dejar el mal, porque Él no entra absolutamente
en el alma de aquel que hace el mal. Y por otra parte tampoco habita en un cuerpo que está sometido al pecado. A ver entonces, porque el Santo Espíritu, el educador, huye de la falsedad, lo falso, tenemos que dejar de lado. Se aparta de los razonamientos insensatos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Tantas veces nosotros prometemos, decimos o queremos ganar a la gente, pero con falsedades. Queremos ganar a las personas con mentiras. Este día, a través de este libro de la sabiduría, que tenemos que ordenar y que tenemos que rectificar nuestra conciencia. Al que rectifica y busca verdaderamente el Señor, ciertamente que esta sabiduría viene a su vida y es de gran provecho para nosotros, para nuestra familia y para toda nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El recién creado cardenal Luis José Rueda no pierde la esperanza de alcanzar la paz en Colombia. El arzobispo de Bogotá considera que la Iglesia tiene mucho que aportar al proceso de reconciliación que desde hace años los distintos gobiernos del país han tratado de impulsar. El purpurado colombiano lamenta que este conflicto haya convertido en víctimas a campesinos indígenas y afros y que haya hecho sufrir tanto al país generando los desplazamientos, secuestros y homicidios. Todavía queda mucho por hacer y esto tiene un agravante. O tiene 2 o 3 agravantes, pero el principal de ellos es el narcotráfico, que ha convertido a Colombia como en un nido de muerte, de una economía que destruye, de una economía que lleva a que se enfrenten en las regiones los grupos por tener el poder del narcotráfico y ponen en medio a la población civil. Ante este panorama, el nuevo cardenal asegura que la Iglesia juega un papel fundamental en la reconciliación, porque puede ayudar en el camino que lleva a reconocer los propios pecados y hacer las paces con la propia historia. Lo ha hecho siempre la Iglesia porque la Iglesia es una convencida de que los conflictos, el conflicto social que está a la base del conflicto armado, tiene una solución a través del diálogo y no a través de las armas. Y eso ha llevado a que la Iglesia se comprometa en todos los procesos de paz. El purpurado pide romper las polarizaciones enfermizas que impiden ver al otro como un hermano. Explica que esto es fundamental para el proceso de reconciliación en Colombia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo.
miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey Del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey Del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey Del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey y nada me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey y nada me falta. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando e iniciando este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, el segundo viaje. P15 Ñande era la separación entre Bernabé y Pablo. Quiere decir que Pablo con Anga, pero ya habíamos leído enseguida que Pablo llega a Derbe y más tarde a Listra. Pero en el capítulo 15 nos dice que Pablo está acompañado. Después de que Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, Pablo dice, consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. ¡Qué espectacular! Entonces Pablo y pone a no. Juan Marco, endo guiñanendía, no va por guiñanendía, va la otra evalúa y no ve, va la otra y no ve. Él no conoce nada de esto, por lo tanto, tranquilo, de todo, pues, tanto, joven, ya por otra cosa. Pero, interesante, la actitud de Pablo también en este sentido, bien firme. Y se nota que fue bien firme, porque después el resultado va a ser la separación, incluso, entre Bernabé y Pablo. No nos dicen los pormenores, o sea, anda llegué en todos los pormenores, pero pensando por la actitud. ¿Se acuerdan que nosotros hemos reflexionado bastante sobre la actitud de Bernabé? Bernabé parece que era un tipo bastante bonachón por lo que se nota. Es decir,
era de esas personas que más bien procuraban solucionar los problemas, más que meter leña al fuego. Ya es ahí señalé ayer. Y antes ya igual, la pende familia, pende droga, pupe o algún amigo, lo que sea, de estas personas, ¿verdad? Que son personas más bien calladitas, son personas que observan todo, que ven todo, que miran todo, pero que tienen también una capacidad, ¿verdad? Estilo esponja, como característica de Bernabé. O sea, en el sentido de que puede haber problemas, puede haber dificultades, pero después siempre ellos procuran poner el famoso paño frío, ¿verdad? Y entonces hacen que las cosas se solucionen, ¿verdad? En esos lugares donde hay conflictos, donde hay dificultades. Entonces, esa persona viene y parece que es como ese pararrayo, lleva, ¡pum! O humilla, esto, aquello, pero pararrayo. Esponja, absorbe todo tranquilo y va solucionando el problema. Y Bernabé fue uno de ellos también para Pablo. Recuerden que a Pablo no es que todo el mundo le quería recibir, nadie le quería recibir, al contrario. Y por si Pablo ya estoy imaginando y que hay más para los güeyes, o denuncia paso que ahora paso que preso lo que sea, no todos. Sin embargo, Bernabé lleva. Se le pone a Bernabé, le acompaña a Pablo, le recibe a Pablo, y es Bernabé entonces el que le va introduciendo a Pablo a las comunidades. Llegó Pablo a porque Pablo después tiene mucha fuerza de esa conversión, ¿verdad?, que Dios le había dado, y además tiene una buena formación. Después era un fariseo también él mismo luego dice, aventajado. Él estaba con mucha ventaja, hasta con respecto, dice, a mis compatriotas, mis amigos judíos. Dentro del judaísmo estoy mucho más aventajado. Goñe formado nada más y nada menos que la escuela de Gamaliel, ¿verdad? O sea, era una de las grandes escuelas de ese momento, y Gamaliel era uno de los grandes rabinos en ese momento. Entonces Pablo tiene una buenísima formación, y por eso es que también él hace una síntesis maravillosa de lo que él entiende del Antiguo Testamento y que ahora se da como cumplimiento en la persona de Jesucristo. Upearela Pablo homogenda paitejina eshahina lleva va evala ñandillara oyapoa a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo y estando en medio de nosotros. Pablo no va a definir mucho la persona de Jesucristo. Pablo no va a definir mucho ni va a decir qué es lo que hizo Jesús, sino que ya directamente Pablo, una vez que lo siente, lo vive, está súper convencido, y entonces dice, ¿saben qué? Los que hemos asumido esta historia de salvación que se ha realizado en la persona de Jesús, por eso siempre dijimos, Pablo es parenético, a pesar de que muchos lo han interpretado tan mal, sobre todo los protestantes, desde Lutero en adelante, que pensaron que esa frase, la fe, entonces sin las obras. Sin embargo, Pablo es muy parenético, al contrario. Él, una vez que siente, sabe cuál es el designio de Dios, hay que cambiar de vida y hay que comenzar a trabajar en serio por el reino de Dios. Bueno. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Espíritu Santo, ven, en mi alma te dejo hacer tu santa voluntad para poder caminar en mi debilidad, tu fuerza central, con toda seguridad mi fe fortalecerá. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Mi pobre Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón, mi pobre Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado,
María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Tras una larga lucha judicial entre los padres y los tribunales ingleses, Indy Gregory, el bebé de 8 meses que iba a ser trasladado al hospital del Vaticano, murió a la 1:45 hora británica. Fue en la madrugada del lunes. Así lo confirmó parte del equipo legal de la familia a través de este tuit. En él recogen las palabras del padre de Indy, que en nombre también de su mujer afirmaban sentirse enfadados, desconsolados y avergonzados. El último recurso que presentó la familia para intentar mantenerla con vida fue rechazado el viernes por la tarde. El juez del caso falló que la pequeña sería trasladada a un hospicio y que se le retiraría el soporte vital, y así sucedió. Poco antes de que Indy fuese extubada, el director de la sala de prensa del Vaticano comunicó a los periodistas que el Papa Francisco había enviado un mensaje a los padres del bebé. Dijo que rezaba por ella y por todos los niños que sufren por enfermedades o por la guerra. De hecho, Indy, que recibió la nacionalidad italiana tras un consejo de ministros de urgencia, iba a ser trasladada al hospital de la Santa Sede. Al bambino Jesús se le pidió su disponibilidad para acoger y atender a la pequeña, una petición que aceptaron. Sin embargo, el bebé nunca llegó a Italia. Ahora sus padres señalan que en su nombre seguirán luchando contra la eutanasia y contra la modernidad, tal y como explican, que reprime a los débiles e indefensos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros haciendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, la Ñamoñe Punuhina. Pero antes de eso, antes de hablar, ¿verdad?, y decir que Pablo llega a Derbe y luego a Listra, en el capítulo 15 nosotros al final, desde el 36 al 41, habíamos visto la separación de Pablo y Bernabé. Pablo se separa de Bernabé por este problema de que Juan Marco quería acompañarle, y Pablo le dice bien luego. Dice, no le debemos llevar a quien nos ha abandonado cuando estábamos en Pafilia. Y además, Juan Marco no ha trabajado con nosotros en ese lugar. La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Que Bernabé entonces posiblemente lo que quiso hacer es también salvarle a Juan Marco. Pablo por la pinta era demasiado fuerte. Pablo entonces quería las cosas, como se dice, el punto sobre las íes. Bernabé tenía ese temperamento de acoger, ¿verdad?, incluso a estos que estaban descarriados, que se habían equivocado, que estaban en otro camino. Ya esa güey ya lleva Pablo como pues porque Pablo también, gracias a Bernabé, pudo introducirse en la comunidad cristiana. Y ahora posiblemente Bernabé lo que estaba queriendo hacer con Juan Marco, me coña arrepentida de Jerusalén, cuando ellos estaban trabajando a full, Pablo hasta se le apedreó, ¿verdad?, ahí anunciando a Jesucristo. Y seguramente que todos esos somos reneganes de Pablo verá, entonces no. Además, ya pues entonces la hipótesis y la otra evaluada entonces la discusión, dice, fue tan viva, ¿se dan cuenta? O sea que aquí se pusieron frente a frente, ¿verdad? Pero interesante, eso es lo que a mí me llama la atención, así repetí una y otra vez, porque Bernabé entonces es un tipo bastante conciliador, se nota. En todos los lugares, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que fuimos estudiando, Ñandella Yuhula Bernabé siempre es el paño frío, ¿verdad? Es el que a esas partes acaloradas entonces le pone el paño frío. Y entonces hace con su bondad, seguramente que era un tipo muy bonachón, ¿verdad? Y buscaba, pero con criterios también, ¿verdad? Y después él mismo también les acompañaba, porque aquí se nota de nuevo que Bernabé asume esta responsabilidad. Pablo Mené y yo era, bueno, oímos, ya discutiré, a ver, se dará eso, de la ayuda, vete a ver otro lado. Vos te vas con él, vete, voy, Shaguayna, ¿verdad? Y entonces dice, la discusión fue tan viva que terminamos por separar. Bernabé, llevando consigo a Marcos, ¿se dan cuenta? Él le lleva a Marcos. Se marcó rumbo a Chipre, entonces ellos se fueron a otra parte para predicar. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos y la gracia del Señor. Entonces ya arregla la situación, entonces quedamos en paz, vamos a las cosas bien concretitas. Yo no estoy cediendo, vos no estás cediendo, pero vamos a buscar entonces lo mejor para la comunidad. Diga tú y la coñan de ñoñona y no, diga tú ñande, entonces ya es yare y coñan de misión coa, entonces se hasta silandia. Entonces si la otra sendía, si la ipa juina yo vengo a. Entonces vamos a ver, vamos a probarle un poco a Sila, a ver qué tal.
Y solamente que Sila también, era ellos en Dupe, lo discutí, porque él fue enviado también desde Jerusalén por Santiago, Pedro, con este famoso discurso, la carta apostólica que él estaba trayendo a la comunidad. Entre los bestiados en Du y Shubecuera lleva tanto a Silas, que fue enviado, porque ellos le eligieron a dos, ¿verdad? A Judas y a Silas, y los dos vinieron con esta carta enviada por la comunidad, pero es siempre la comunidad, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a lo que están pensando, de acuerdo a su teología, de acuerdo a lo que verdaderamente ellos descubrieron en la persona de Jesús. Entonces así, nosotros vemos también que Pablo, Bernabé, toda esta gente son bastante respetuosas, ¿verdad? Porque ante esa problemática que había surgido en el capítulo 15, que nos hablaba del concilio de Jerusalén, vienen enseguida y dicen, ya Hendú, nada más y nada menos que a Pedro, ¿verdad? Pedro y Juan. Estos son los dos, y Santiago, ¿verdad? Estaban los tres, dice. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, Pablo nos dice bien que se encontraron con estos tres, ¿verdad? Y después hay toda esa discusión que hubo, pero sobre todo para buscar, ¿verdad? Buscar un camino juntos. Diga tú y acá uno estilo protestante, entonces se poshipean y se poshiamon y na se utaipean se utayamon así haya botar la se tupa haya botar la se iglesia ni bueno a ver para qué virore haya entonces, y es lo que separa verdaderamente al cristianismo, lastimosamente. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La solidaridad se basa en nuestra creencia común de que todo fue creado por Dios, y así todas las criaturas están relacionadas entre sí, en esta hermosa comunidad llamada creación. La solidaridad es, en primer lugar, quizá lo que no es. Es más que solamente un sentimiento. La solidaridad es un compromiso con el bienestar del otro. Cuando nos vemos unos a otros como mi hermano o mi hermana, donde sea que estén, independientemente de la raza, las nacionalidades o las creencias, somos una sola familia humana. Es poder llegar a alguien y que sepan que realmente les importas, que te conmueve su experiencia y que ellos te tocan. No se trata de hacer algo por alguien, sino de que lo hagamos con ellos y crezcamos juntos para acercarnos. Uno de los pasajes de las Escrituras que ilustra para mí el principio de solidaridad es la imagen del cuerpo de Cristo de San Pablo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando una parte del cuerpo se regocija, todo el cuerpo se regocija. Ser iglesia, cuerpo de Cristo, significa que no solo estamos conectados con Cristo, sino que la conexión con Cristo significa que también estamos conectados a la mismísima misión de Cristo, que es una misión de solidaridad. Y así, el cuerpo de Cristo debe estar atento a las maneras contemporáneas a través de las cuales la persona humana es realmente pisoteada. Tengo mucha suerte de presenciar algunas de las grandes obras que la Iglesia realiza en el extranjero a través de órdenes religiosas, diócesis, conferencias de obispos. Trabajamos a través de esa red de la Iglesia en todo el mundo para llegar a los más pobres entre los pobres. La solidaridad significa que siempre estoy en relación no solo conmigo mismo, sino con Dios y con todos los que Dios ama, especialmente los pobres.
Pero si soy solidario, también trataría de llegar a las raíces de lo que hace sufrir a las personas y estaría dispuesto, como un acto de solidaridad, a hacer lo que pueda de acuerdo con mi estado de vida, mi experiencia, para ayudar a resolver esos problemas. Sí, somos personas muy ocupadas. Debemos tener muy claras nuestras prioridades. Cuando amamos a alguien, tomaremos medidas para expresar ese amor y priorizar a esa persona. Entonces, si tenemos nuestras prioridades claras, tendremos tiempo para orar, antes que nada, porque la oración siempre nos va a llevar a la acción. Tenemos esta maravillosa herramienta, los medios de comunicación social. Tenemos comunicaciones sociales, tenemos televisión, tenemos internet. Nadie ahora puede afirmar que no ha recibido alguna información sobre lo que está sucediendo en otras partes del mundo. La concientización nos llevará a la acción. Esta acción podría llevarse a cabo a nivel local con la abogacía o cabildeo, y también con nuestras finanzas, nuestros recursos. Si pudiéramos tener mayor solidaridad en todo el mundo, creo que ese sería el lugar pacífico, el lugar donde, francamente, el Señor desearía que construyamos ese gran reino en la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. La presencia de cristianos en esa parte del mundo ha disminuido. El portavoz del Consejo de Jefes de Iglesias Católicas de Jerusalén informó que en 1992 los cristianos constituían el 25% de la población de la ciudad. En los últimos 30 años la cifra ha disminuido a menos del 1%. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén ha apoyado a los cristianos que se enfrentan a distintos retos en Tierra Santa. Los cristianos se ven afectados por circunstancias económicas y todas las demás circunstancias que impactan a cualquier otro pueblo, a cualquier otro grupo. Y esto está afectando no solo a los cristianos, sino también a otros. Las familias quieren estar en un ambiente que sea sano, que les permita crecer, que les permita a sus hijos tener las mismas oportunidades que ellos tuvieron, o quizás darles las oportunidades que ellos no tuvieron. Cada 4 años los líderes de todas las sedes se reúnen para debatir el futuro de la orden, y este año la reunión terminó con una audiencia privada con el Papa. Francisco reconoció la difícil situación de los cristianos en Oriente Medio. Siamo purtroppo testimoni di una tragedia che si consuma proprio nei luoghi in cui il Signore è vissuto, in cui ci ha insegnato attraverso la sua umanità ad amare, a perdonare, a fare del bene a tutti. Per questo sono spiritualmente unito a voi, che certamente vivete questo incontro della consulta condividendo il grande dolore della Chiesa Madre di Gerusalemme e implorando il dono della pace. Aunque su reunión en Roma ha concluido, la Chivita y otros miembros de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro seguirán apoyando a los miles de cristianos de Oriente Medio con oraciones y ayuda humanitaria. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Hemos iniciado el capítulo 16, solamente hasta ahora esta primera partecita, ¿verdad? Donde dice: Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Eso es lo que nos dice el versículo 1, esto llega hasta el versículo 5. Es la presentación, cómo Pablo se va y se encuentra con Timoteo. Pero antes nosotros queríamos presentar de nuevo y decir un poco, ¿verdad?, todo lo que estaba sucediendo anteriormente, desde el capítulo 15, del 36 al 41, en que está esa división y por eso ahora va a comenzar el segundo viaje de Pablo. Sobre todo podemos entender este segundo viaje también por quién le acompaña a Pablo. Ahora le acompañará, nosotros en el versículo 40, Pablo por su parte eligió por compañero a Silas y partió encomendado por sus hermanos y la gracia del Señor. Cuando vienen algunos detalles importantes en Ñande Yasurayana, allá de Bona. Después de esa discusión, Pablo dice: elige a Silas. Nosotros ya hemos dicho que Judas y Silas fueron los dos enviados con la carta apostólica para anunciar y decir a estos cristianos nuevos, ya es ¿verdad?, cristianos que habían recibido ya el bautismo de parte de Pablo, de parte de Bernabé, que les había predicado, han asumido, pero con este problema de que algunos venían desde Judea y decían que se tenían que circuncidar y todo lo que ellos hicieron de Valé, porque bueno, el rito de Moisés y no siguen la ley, la Torah, etcétera. Ustedes, entonces, todo lo que hicieron, eso dice, no se van a salvar, no se van a salvar. Para ser cristianos primero tienen que ser judíos. Y eso no les gusta verdaderamente, porque en la prédica de Pablo, en la prédica de Bernabé no estaba eso, sino que ellos directamente consideraban y decían: aquí lo esencial y lo fundamental es asumir esa buena noticia donde hay un compromiso de vida, no un ritualismo. Eso es lo interesante y eso es lo esencial. Y por eso yo les decía anteriormente que Pablo fue muy mal interpretado lastimosamente después por la línea protestante, porque ellos pues dicen: basta que crea, basta que pronuncie el nombre de Jesús y ya será salvo, ¿viste? Famoso, vea. Sin embargo, Pablo es todo lo contrario, porque Pablo es parenético, Pablo en ningún momento se preocupa de anunciar y decir: Jesús esto, Jesús aquello, Jesús, vea. Pablo nunca dice: cántese. En una sola parte, capítulo 11, ¿verdad?, de 1 Corintios, es donde él narra un poco lo que Jesús hizo en la última cena. Tomó el pan, etcétera, etcétera, ¿verdad? En los otros lugares Pablo es todo parenético, va a decir la parenético, consecuencia. El que cree verdaderamente y el que se adhiere al seguimiento de Jesucristo, ¿saben qué? Tiene que comenzar a orar como cristiano. Porque para Pablo el cristianismo significa ser alter Christi, es decir, ser otro Cristo. Seguir a Jesucristo significa entonces tus obras, queridos hermanos. Tu obra. En vida, hermano, querido hermano, en vida, echarle paliza. En la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, nosotros entonces verdaderamente podemos obrar y podemos hacer. Upear el añandeña, porque muchas veces ya es influencia de Lutero, ¿verdad? O sea, de un protestantismo barato, diría yo, ¿verdad? Porque en el fondo, no es doctrinal el problema, ¿verdad?, con la división, por lo menos actualmente, con la secta del protestantismo que nosotros encontramos aquí, entre nosotros. Me anda ahí verdaderamente doctrinal el problema. Otro problema la Yarecoa, otros intereses, ¿verdad? Y entonces nos aprovechamos justamente del aspecto religioso, ¿verdad? Tomar el nombre de Dios en vano, o sea, en provecho nuestro. Entonces estamos banalizando para otros intereses. Upea y Zeina lleva. Doctrinal significa cuando nosotros entendemos, es el problema que aquí surge, sobre todo en el caminar de Pablo con estos que vienen, dice, de Judea, de Jerusalén, vienen y traen esta nueva propuesta diciendo: ustedes no se pueden salvar por esto o por aquello, ¿verdad? Entonces, todo lo demás son pantallas cuando uno mira seriamente y entra en un estudio serio.
Hay que hacer un estudio serio de la Biblia. Nosotros pensamos que estamos haciendo un estudio serio por el hecho simplemente de repetir de memoria algunas frases de la Biblia. No, eso no es estudio serio. Un estudio serio es mirar el contexto histórico, mirar verdaderamente cuál es el desarrollo, cuáles son las causas y los motivos. Aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, serios problemas que en ese momento estaban existiendo en la relación de los discípulos entre sí, en la comunidad, con los nuevos, con los neófitos, es decir, con los que estaban ingresando, con los que se estaban adhiriendo a Jesucristo, con aquellos que estaban escuchando la propuesta y sobre todo que entendían como un plan de salvación de parte de Dios, todas las promesas que Dios había hecho ya a lo largo de la historia y que ahora entonces ellos estaban asumiendo. Entonces ñande ñamaña ponara, ya esa ponara, porque si no ñande, ya pues está ya ahí en la misma trampa. ¿Por qué? Y porque estamos cayendo en esa misma manera de pensar que es simplemente de un aspecto mágico, ¿verdad?, de la religión. La religión y el cristianismo, por lo menos, así como te presenta la Biblia, hay magia. Todo lo contrario, todo lo contrario. No es un Dios, entonces, que actúa de una forma mágica, sino que siempre nos muestra y nos pide: tu fe te ha salvado, hagan todo lo que Él les diga, y así. Pero tenemos expresiones, pero acá capítulo y cada versículo, bueno, aquí entonces vemos una de las situaciones concretas. Pero en este segundo viaje, como estábamos diciendo, Pablo, que está yendo con Silas, se encuentra en el capítulo 16, lo encontramos esto, con el que será después uno de sus grandes discípulos también, Timoteo. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir esto porque está interesantísimo cómo continúa el capítulo 16. Yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.